¿Alguna vez habéis viajado por vuestros propios medios? Recorriendo miles de caminos, travesías y carreteras para conectar decenas de zonas y lugares hasta llegar a tu destino. Estamos acostumbrados a viajar en avión, tren o autobús, pero la satisfacción de recorrer todos los caminos para conectar dos lugares, ya sean conocidos o desconocidos, es indescriptible. Pero no penséis que la satisfacción está en llegar a tu destino tras sufrir una larga ruta. Esa es solo la guinda del pastel. Recorrer cada uno de los lugares, pueblos y localidades, conectándolos unos con otros, aprendiendo de su historia y sus costumbres, alucinando con los lugares de postal, descubriendo su naturaleza y fauna, y disfrutando del trayecto, notando cómo el paisaje va cambiando a cada paso. Ese proceso es sin duda alucinante. Y eso es lo que hicimos. Un viaje de unos 500 kilómetros que terminaron siendo más de 600 recorriendo toda la costa de Levante en monociclo eléctrico. ¿Pero por qué monociclo eléctrico? Primero por su tamaño, ya que me permite llevarlo más fácilmente y meterlo en cualquier lugar siendo menos invasivo que el patinete eléctrico. Y en mi caso, en concreto, el poder ir sentado me da un plus extra. Pero eso os lo contaré más adelante. Segundo, por su autonomía. Los monociclos son muy eficientes y generan muchos más kilómetros que cualquier otro VMP. Esto ya os lo he contado en el vídeo de patinete eléctrico versus monociclo versus e-bike. Y por último, la libertad de poder grabar y usar las manos mientras ejecutamos el viaje. Esta es sin duda la más importante de todas, puesto que si hubiera querido hacerlo en patinete habríamos tenido que parar la mayoría de las veces para hacer alguna secuencia, que no fuera el plano fijo con el manillar. Y para este viaje, solo el 15% de las grabaciones me paré para sacar alguna toma extra o plano significativo, exceptuando, claro, las tomas de dron. ¿O no? Creo que ni con esas nos detuvimos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Pero no quiero hacer un análisis del monociclo eléctrico. Ese lo haré en un futuro vídeo donde os contaré ventajas y defectos que los tiene, y muy considerables. Así que mientras tanto os podéis ver la review de uno de mis monociclos eléctricos, la InMotion V12. Volviendo al viaje, no es oro todo lo que reluce, ni las cosas son tan sencillas y maravillosas como puede parecer. Y según programas tu viaje, te das cuenta que hay muchos elementos a tener en cuenta, como dónde dormir, qué rutas serían apropiadas, la comida, cómo combatir el calor, cuántos kilómetros podríamos hacer por día, dado cada vehículo que llevamos, cuánto equipaje llevar, cómo hacer las grabaciones y cuánto material llevar, los accesorios, todos los cargadores de esas cámaras, de los móviles y las del propio monociclo, toda la ropa y los complementos, el neceser, medicamentos y primeros auxilios, el dinero y, por supuesto, los imprevistos. Y no solo eso, se trata de un viaje de una semana subido en un monociclo durante cientos de kilómetros, en el que todo el equipaje lo llevas en tus hombros, y cada kilo extra supondrá una losa en tu ser por cada kilómetro y minuto de viaje recorrido. Así que tu equipaje tiene que ser el mínimo posible. Y esta es la parte más importante del viaje. Todo lo que sea prescindible, déjalo a un lado, porque reconozco que me he llevado cosas que me habría dejado en casa y cosas que habría necesitado. Lo primero, hazte una lista de lo más necesario y ve de lo general a lo particular. Mochila o bolsa, equipo de grabación, cables y cargadores, ropa y calzado, herramientas, neceser, primeros auxilios y el dinero. Y de cada concepto desarrolla lo mínimo básico necesario.
Tras mucha deliberación, opto por una mochila estándar. Es importante que no sea muy grande, o acabaréis llenándola de cosas y os pesará 1 tonelada. Pero si os sobra un poquito, mejor, pues en el viaje llevaréis comida y agua en diferentes momentos, y ese espacio extra es vital. Los ganchos y bolsillos extra son vitales para colgaros cosas y accesorios. Como vamos a viajar en verano, vamos a ahorrar mucho equipaje y podemos sintetizar mucha ropa. Al ir por toda la costa lo tengo muy claro. Me llevo solo 3 bañadores, uno para viajar con él y machacarlo, otro de repuesto y otro un poco más vistoso para salir a dar una vuelta. Nada más. Es decir, siempre llevaré un bañador puesto. De esta manera, al ir por la costa, siempre que queramos podemos meternos al mar, para continuar fresquito con la ruta. Un calzoncillo para dormir cómodo y 2 o 3 camisetas técnicas de pádel, a ser posible muy llamativas para ser visto, que actúen a modo de chaleco reflectante, y 1 o 2 camisetas o polos para ir a tomar algo. Un solo calzado, de suela dura, tipo skate, porque evitarán que se te duerman las plantas de los pies a lo largo de tantos kilómetros subido a unos pedales. Unos chanclas para poder ir a la playa o descansar los pies y listo. Y nada de toallas, ocupa mucho y con el calor que hace en 5 minutos estás seco, y lo que no, por el camino se secará. La ropa la puedes lavar cada 2 días, llevándote un botecito pequeño lleno de jabón para lavar ropa a mano. Con suerte, en algún alojamiento de la ruta habrá lavadoras y podrás completar algún lavado más en profundidad. Para las herramientas hay que tener muy claro lo mínimo que vas a necesitar, tanto si llevas un patinete como una rueda. Ten claro cómo se desmonta tu VMP y anota la mínima herramienta necesaria para poder cambiar una rueda ante un pinchazo. Llévate mínimo un juego de llaves Allen, con eso tendrás cubierto el 90% de las incidencias en tu VMP. Si en la fase de desmontaje de tu vehículo precisas de una llave Allen especialmente larga, añádela. También una llave inglesa o algún martillo y listo. Llévate una cámara para tu rueda o patinete. En el caso de mi rueda me llevé un pequeño disipador original de mi Monster, ya que tiende a calentarse un poco más de lo normal, y usa un ventilador que suena como la central hidroeléctrica. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces tanto ruido? Pero también un hinchador eléctrico, un presiómetro para comprobar la presión con exactitud y una válvula antirretorno con prolongador para que no pierdas la presión de la rueda cuando desenrosques, ya que en el caso de mi rueda se hace muy incómodo el acceso al hinchado. Y la joyita de la corona, el reparador de pinchazos, el Slime. Con este líquido podréis evitar cambiar una rueda ante un pinchazo. Y ya veréis cómo eso nos salva el culo en el viaje. Nos apuntamos 3 colegas dispuestos a hacer cientos de kilómetros y, como se dice, a comernos el mundo. Pero no os recomiendo que os aventuréis muchas personas a la vez en una de estas aventuras. Lo ideal es que viajéis más de uno por si os pasa algo, que siempre vayáis acompañado y si mueres. Dile a mi familia que los quiero. Pero si solo te has hecho un rasguño, dame la mano. Ay, no te quedes con la Abrams. Y por supuesto, nunca viajéis más de 3 o 4 personas para este tipo de viajes, por muchos motivos. El primero es que a la hora de cargar y hacer paradas técnicas de abastecimiento, cuantas más personas seáis, más inoperativo será el poder comer todos juntos en un local, o cargar todos los vehículos a la vez. Además, podréis tumbar el sistema eléctrico del lugar, y nosotros tiramos abajo el de una hamburguesería en la playa. También porque al ir de ruta, viajando, cuantos menos seáis, más desapercibidos pasaréis. Vais a hacer muchos kilómetros, y el ir en procesión atraerá la atracción de las fuerzas del orden, y eso siempre te hará perder el tiempo, e incluso, en algún caso, recibir una sanción no deseada. Porque sí, porque hoy es hoy. Además, la aventura que os relato es muy complicada de ejecutar, y haremos lo imposible por cumplir con la norma vigente al máximo posible. Los túneles están prohibidos fuera de poblados. No os habéis visto mi vídeo, ¿no? Sois unos hijos de p***. Pero conectar lugares en algunos casos es imposible, y alguna irregularidad leve siempre se comete. Así que cuantos menos seáis, mejor. Menos opiniones y más consenso. Y en viajes tan largos hay roces y discrepancias. Resumiendo, al ser 3 personas en total, puedes repartir equipaje.
Kit de primeros auxilios, jabón para lavar prendas, herramientas, hinchador, presiómetro, slim, entre otras cosas, son necesarias para todos, así que podréis repartirlos entre varios. En mi caso en concreto, llevo el equipo de grabación como material extra. Y debo decidir muy meditadamente qué tipo de grabación os haré y qué equipo llevar. Os soy sincero, estas son mis vacaciones, y aunque sé que me lo voy a pasar genial, también sé que voy a sufrir un poco con las rutas, y lo que menos me apetece es filmarlo todo. Y estoy muy cansado de grabar todo el maldito año. Precisamente lo que necesito es un descanso de las grabaciones y los vídeos. Podía optar por olvidarme de las cámaras y tener un viaje tranquilo, disfrutando de las aventuras de los paisajes, y traerme un recuerdo pleno de esta aventura. Lo que estaba claro es que no podía llevarme mi equipo profesional completo de grabación, así que finalmente opto por contaros esta aventura con una solución intermedia. Por un lado me llevo la Insta360 One X2, no sé cuántas veces os lo he dicho, pero es espectacular, y con ella podría grabar muchas horas de vídeo abarcando los 360 grados de todo lo que te rodea, en todo momento y a una calidad muy alta. También, y gracias a su tamaño, para aumentar y añadir algún plano más cinemático me llevo el DJI Osmo Pocket 2, pequeño y estabilizado que te da una grabación cinemática en 4K, y para dar ese toque extra y distintivo llevo también mi dron DJI Mini 2, que es absolutamente increíble. Pero claro, no todo el set. A ver, grande y pesado no es. Pero si tenemos en cuenta que queremos llevar todo el set de grabación del dron, esto te bloquea la mitad de la mochila. Así que me llevo solo la nave, el mando y una sola batería, la que va dentro. De esta manera puedo recargar la batería en cualquier momento, puesto que con sus casi 30 minutos de grabación tengo de sobra para grabar 4 o 5 planos diarios. Y si necesitas más, pues la cargas con una power bank un rato y vuelves a tener autonomía. Importante también un cable de enchufe a largadera, con una regleta de 4 enchufes para poder cargar todos los vehículos en una sola toma. Un ladrón de 3 tomas con USBs de alta velocidad, para tener además la posibilidad de cargar powerbanks, móviles y cámaras y cualquier otro dispositivo. Con 1 o 2 powerbank es suficiente, ya que los monociclos llevan USB y lleváis una powerbank muy decente improvisada. El tema de almacenaje de vídeos aún no lo tengo muy claro y paso de llevar más peso, así que me llevo 10 tarjetas SD y a ver qué pasa. Y lo más importante, los vehículos. De la gama InMotion llevamos la V10F y la V11, y en mi caso una Godway Monster versión 3. El ingeniero Peral llevará la V10F, que es una rueda increíble, de las que más me gustan. Una rueda de formato mediano con altas prestaciones. Tiene una batería de 940 vatios/hora con una autonomía de unos 50-55 km, con una velocidad máxima de 40 km por hora. Su peso es de 22,5 kilos y su rueda es de 16 pulgadas de diámetro con 2,5 de ancho. Nos encontramos con una rueda de alta calidad de manejo muy cómoda, que podrás llevarte a cualquier lugar. Tiene un motor de 2200 vatios con una de las aceleraciones más alucinantes que he probado en un monociclo. Un auténtico ruedón completamente inmune al agua, unas luces muy decentes y generosas, una estética elegante y un precio muy contenido, en lo que a precios de ruedas se refiere. Es una rueda espectacular, a medio camino del formato pequeño y el formato grande, con la que podéis completar los 40-50 km de autonomía. Por algo, es mi rueda de uso diario. De Man of Steel lleva la InMotion V11. Es una rueda muy suave y confortable. Lo principal es que es una rueda con suspensión y esta es su principal virtud. Gracias a ello su dueño podrá completar el viaje con prácticamente el 30% menos de fatiga muscular y distensiones que los demás, ya que recorremos cientos de kilómetros por todo tipo de caminos: asfalto roto, caminos con piedras, arena de playa, asfalto empedrado. La V11 es una rueda muy suave en conducción. Su motor de 2200 vatios de potencia es el más suave y silencioso que he probado. Es una auténtica maravilla. Tiene una batería de 1400 vatios hora que hace una autonomía real de 80 kilómetros, aunque le hemos llegado a hacer 100 kilómetros en pleno invierno, con medias de 20-30 kilómetros hora, con un conductor de 90 kilos y llegando con un remanente del 15% de batería. Tiene una más que generosa rueda de 18 pulgadas de diámetro, con 3 de ancho, y una velocidad máxima de 55 kilómetros hora, con 27 kilómetros
kilos de peso ya pertenece a los monociclos de gran formato. Tienes la posibilidad de añadirle asiento, lo que supone un elemento clave para este tipo de viajes. Tenéis ambos modelos disponibles en la tienda Urban 360, que es el distribuidor oficial de InMotion en Europa y España. Y por último, la Godway Monster V3. Es una rueda construida para tragar miles de kilómetros. Es de formato XL, ya que calza una rueda mixta de 22 pulgadas de diámetro y 3 de ancho. Esta es su mayor virtud, ya que su gigante rueda te permite mucha comodidad en la conducción, de larga distancia y mayor confortabilidad con los baches e imperfecciones de la carretera. No tiene mucha aceleración, pero una vez lanzada, con su motor de 2500 vatios de potencia, podrás alcanzar los 68 km por hora de velocidad máxima. Con su batería de 1800 vatios hora podrás hacer los 100 km de autonomía real, con medias de entre 30 y 40 km hora. Esto es, sin duda, alucinante. Es bastante sólida ante las caídas y su peso es de 29 kilos, que aún me permiten subirlo 2 o 3 pisos sin ascensor, sin morirme en el intento. Sé que muchos de vosotros estáis empezando conmigo a interesaros por el monociclo eléctrico y me preguntáis por mensajes cuál modelo os recomiendo adquirir, ya que hay una gran variedad de marcas, modelos y características. Así que os voy a recomendar una página brutal que se llama EUC Finder, donde podréis buscar, comparar y localizar el monociclo que mejor se ajusta a tus preferencias. Allí encontraréis todos los monociclos disponibles. Podrás filtrarlos por parámetros como el tamaño de la rueda, velocidad, autonomía, peso, tipo de pedales, potencia y muchas cosas más. También podrás comparar hasta 5 monociclos para saber cuál se ajusta mejor a tus preferencias, tanto para web como para tu móvil. Y si eso te parece poco, tienes enlaces a las tiendas donde podrás adquirir cada modelo, algunos incluso con algún descuento, e incluyendo también los vídeos y reviews que se han hecho a cada una de las ruedas por parte de todos los creadores de contenido en YouTube. Pero volvamos al viaje que nos acontece. El reto es recorrer toda la costa levantina desde Castellón hasta Murcia, terminando en el extremo final de la Manga del Mar Menor. Dado que la autonomía máxima que podemos hacer en cada tramo es de 50 km, por el rango que tiene la V10F, hemos diseñado un calendario de viaje por etapas. Contamos con entre 7 y 9 días libres para completar un viaje de más de 500 km, que completaremos con tramos de entre 50 y 100 km diarios. Los tramos de 100 km los desarrollaremos con 1 o 2 paradas cargando la V10F, con un cargador rápido de 5 amperios. Este cargador permite a la rueda cargar casi el 80% de la rueda en 2 horas. En el caso de la V11, solo necesitará cargar en rutas que sean mayor a 70 km, aunque su dueño Marcelo es algo envidiosillo y siempre quiere llegar con más batería que nadie, y es capaz de bajarse de la rueda y empujar con tal de llegar con un voltio más que los demás, y seguro que cada vez que vea cargar la V10F, él también querrá cargar la suya. La Monster no debería necesitar carga extra en mitad de las rutas, salvo en circunstancias extraordinarias, así que será un impedimento menos a la hora de racanear electricidad en los pueblos de España. Así que con esta lista de detalles estamos listos para el viaje, pero quedan más detalles, trucos y secretos a tener en cuenta para viajar que os iré contando en los próximos episodios. En el próximo episodio saldremos de viaje desde Madrid para posicionarnos en Castellón, donde cometeremos el primer error de planificación. A partir de ahí saldremos raudos y veloces a la primera etapa, donde en el primer kilómetro ya encontraremos problemas, para culminar una de las más largas etapas del viaje, hasta llegar a Valencia, que nos recibirá con lluvia y a la postre nos dejará 2 problemas siderales.